Tribuna RCN, Gran Alianza Informativa, la FM, Noticias RCN, Diario La República, Alerta y Radio 1. Firmes con la democracia. Estos medios serán la plaza pública para los candidatos a la presidencia. La FM, periodismo para todos. 8 de la mañana, 30 minutos. Daniel Palacios es exministro del Interior, fue presidente del Consejo de Bogotá, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Rescatamos a Colombia. Fue ministro del Interior del expresidente Iván Duque y ha inscrito ante la registraduría su comité para recaudar firmas y así poder presentar su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2026. Tribuna RCN es una gran alianza informativa de la FM, Noticias RCN, el diario La República, Alerta y Radio 1, firmes con la democracia. Estos medios que les acabo de mencionar serán la plaza pública, la tribuna para los candidatos a la presidencia cuando el país pasa una coyuntura muy difícil en materia de orden público y sobre todo de seguridad para los candidatos a la presidencia de la República. Doctor Daniel Palacios, muy buenos días. Gracias por venir aquí a Tribuna RCN. Muy buenos días, William. Un saludo muy especial para ti, para Patricia, Santiago, Darcy, Juli y especialmente para toda la audiencia que hoy nos escucha. Bueno, candidato, quisiera iniciar esta conversación preguntándole sobre la noticia del día y es todo el escándalo que se ha desatado en torno a un supuesto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro. ¿Quieren tumbar al presidente Gustavo Petro? Pues mira, William, yo creo que muchos queremos que esta pesadilla se acabe. Y creo que somos varios los colombianos que estamos contando los días para que llegue ese momento de en las urnas sacar a Gustavo Petro. Porque derrotando a Gustavo Petro arranca el inicio del rescate de Colombia. Pero hay que ser absolutamente claros que ningún otro medio que no sea el voto, que no sea la decisión del pueblo, es válida para sacar a un presidente o para sacar a un movimiento, como ha sido el petrismo del poder. Habiendo dicho eso, pues aquí estamos acostumbrados ya a escuchar a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, que es la norma, no la excepción, salir del gobierno hablando pestes del gobierno. Muchos contando temas muy íntimos del desastre, de la incompetencia, de la incapacidad, inclusive de situaciones muy complejas a nivel personal. Eso ha sido la costumbre, eso no es en absolutamente para nada una sorpresa. Lo vimos en las cartas de Álvaro Leiva, muy bien lo mencionaba ahorita Darcy, frente a todo lo que ha sido ese proceso, que de cierta forma también parece muy a lo que pasó con Laura Sarabia y con Armando Benedetti. Hay que recordar que esos audios tampoco fueron de la oposición, esos audios vinieron directamente de ellos y que muchas veces echan los trapitos al aire en consejos de ministros en vivo y se acusan de actos de corrupción y se acusan de ingreso de plata de manera ilegal a la campaña. Entonces a uno nada de eso le sorprende. En ese sentido hay que recordar, y yo creo que se nos ha olvidado un poquitico durante todo esto, que Álvaro Leiva es un líder de izquierda que hizo parte de ese gobierno. No es la oposición la que está hablando de absolutamente nada de eso. Es un señor en una conversación que aparentemente es privada, que se suma a un montón de cartas en donde evidentemente tiene una molestia, sea personal, como lo mencionaba Darcy, o sea realmente que se dio cuenta del desastre que es Gustavo Petro, en donde creo que habla más con el deseo que con la realidad. Y pensaría que eso hasta ahí lo llevaría yo. Ahora, muy buena la entrevista que le hizo Vicky Dávila, en donde deja absolutamente claro que ahí no hay ninguna realidad frente a los sueños o los pensamientos o los planteamientos privados que hace Álvaro Leiva. Pero tal vez sí es importante dejar algo claro aquí. Álvaro Leiva es el mismo que habló de una constituyente a través de la posibilidad de los acuerdos de La Habana. Álvaro Leiva es el mismo que ha hablado de extensión de periodo, de reelección, lo mismo que hoy plantea Montalegre y que sigue planteando Gustavo Petro. Entonces a veces a uno le parece hasta sospechoso todo eso que termina pasando. Y como lo mencioné ahorita, inclusive con audios hablando mal han terminado nombrados ministros. Entonces uno a veces no sabe por dónde va la cosa. Usted está sugiriendo que todo esto puede ser un maquillaje, un montaje, y que ¿el mismo Leiva no necesariamente es el gran enemigo del presidente Petro hoy, sino que podría estarse prestando para algo más? Te voy a decir la verdad.
no sé y no me importa. Yo creo que el país termina a veces mucho tiempo hablando sobre las peleas internas del gobierno y las cosas que entre ellos se dicen y los escándalos que destapan dentro de ellos, y termina siendo un distractor, con o sin intención, pero termina siendo un distractor de lo que es realmente importante, de lo que estamos viviendo en orden público, de la situación de una gasolina que está disparada, de la escasez que tenemos hoy de exploración de gas, de petróleo, de la parálisis en la construcción, la parálisis en la vivienda, el desastre que está sucediendo en la salud hoy, en donde están cerrando hospitales, IPS, donde no hay medicamentos y donde la seguridad está absolutamente perdida. Entonces, creo que a veces estas cosas sirven para distraernos de lo que realmente nos importa y lo que deberíamos estar discutiendo para poder trazar ese norte de rescatar a Colombia. Hay un sinnúmero de personas que consideran que es una cortina de humo. ¿Usted también considera que esto del golpe de Estado es una cortina de humo y que hay una filtración de unos audios que tenía el presidente en sus manos, porque ya nos los hizo saber, que se filtran a un periódico con este propósito y con el propósito de tapar qué? Porque también hemos estado hablando de la presencia del presidente no explicada en Manta, en Ecuador, al lado de un narco conocido como alias Fito, es lo que dicen algunos, pero no hay claridad frente al tema. Pues Darcy, lo que está absolutamente claro, y tú lo mencionabas muy bien ahorita, es que el gobierno ya tenía conocimiento de ese audio y que inclusive ya se lo habían pasado a la fiscal. Entonces la pregunta es, ¿por qué en ese momento sale a la luz pública? Exactamente en un momento donde venimos de una situación tan escandalosa, tan vergonzosa para el país, como es ver al presidente de la República en una tarima con criminales en la ciudad de Medellín. Viene en un momento donde el país se está preguntando qué hacía el presidente de la República 2 días en agenda privada, y abro comillas, porque eso es a lo que nos tiene acostumbrado ahora en los viajes internacionales, agenda privada, que luego salen un montón de teorías, de tesis sobre qué estaba realmente haciendo. Entonces, pues tampoco es casualidad que estemos frente a esta situación de lo que sucedió en Manta, que es realmente una pregunta que debe ser contestada, que necesitamos respuestas claras, y probablemente no van a ser respuestas del gobierno Petro, pues porque el gobierno Petro y el presidente Petro pues podrán decir lo que quieran. Aquí tendremos que esperar a que Ecuador, realmente las autoridades ecuatorianas se manifiesten. Yo vi una entrevista del ministro del Interior de Ecuador donde decía que ellos realmente no tenían conocimiento con quién había estado Gustavo Petro en esa casa, ni qué había estado haciendo. Entonces, pues sobre eso esperamos respuestas, pero yo sí creo que estas noticias que generan un sensacionalismo, que generan obviamente preguntas, pues nos distraen de lo que realmente está pasando en el país. Y por eso yo creo que tenemos que enfocarnos en un país que hoy está sufriendo, un país que hoy está paralizado, que está atravesando por un momento absolutamente oscuro. Mira, yo estuve el jueves en Norte de Santander. Y venir uno de Cúcuta el jueves y escuchar a esa población hablando de cómo prácticamente están sitiados por el ELN, por las FARC, por el Tren de Aragua y un grupo llamado AK-47, en donde tienen una niña de 20 años secuestrada, donde ayer un secuestro también en el departamento del Cesar. Quiere decir, aquí están pasando cosas muy graves en el país y a veces terminamos en estas discusiones de los funcionarios del gobierno Petro que se recriminan uno al otro y sacan escándalos de uno al otro permanentemente. Sí. Santiago tiene pregunta. Candidato, sobre eso y sobre los temas de orden público, usted hasta ahora ha escogido una estrategia de campaña que es la de los videos, en donde todos lo hemos visto, aparece con militares atrás, con helicópteros Black Hawk, y hay a quienes les preocupa que ese país que vimos un poco en el gobierno Duque, con esos enfrentamientos del llamado estallido social, con la economía parada, con ofensivas de lado y lado, pues se trabe la economía y que se vuelva también un problema en el siguiente gobierno. ¿Qué va a hacer usted si usted quiere, como lo ha mostrado, una ofensiva de frente contra los grupos armados ilegales, contra las bandas criminales, para que eso no ocurra? Santiago, muchas gracias por esa pregunta. Yo arrancaría con una filosofía que es la que hemos establecido como un pilar fundamental y central de nuestra campaña. Y parte del primero: pensar diferente no nos convierte en enemigos. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o ponen en riesgo nuestra democracia. A ellos son a los que tenemos que concentrarnos en derrotar con toda la autoridad, con toda la firmeza. Ahora, habiendo dicho eso, si partimos de ese principio de que el que piensa diferente no es el enemigo, que el enemigo es el que está por fuera de la ley, entonces tenemos que pensar qué país queremos. Queremos un país donde se siga justificando al delincuente, donde se le siga dando beneficios, tratamiento
tratamiento especial o un país que se dedique a proteger al ciudadano honesto y trabajador. Y esa es la filosofía que estamos planteando en esta campaña, es que hacer que se cumpla la ley y combatir a la delincuencia no tiene por qué ser visto como algo guerrerista, es que esa es la obligación del Estado, que a veces se nos olvide porque permanentemente estamos en ese afán de justificar al delincuente, de decir que quien delinque es porque no hay oportunidades, de decir que el que delinque es porque no tiene acceso a la democracia, y eso es lo que nosotros hemos dicho de manera clara que no puede continuar, y por eso a los colombianos le hemos planteado que para rescatar a Colombia tenemos que derrotar a 5 enemigos, William y Santiago, que yo he planteado, que si bien son históricos, son como un muro que no permiten que Colombia pueda avanzar. Y esos son la criminalidad, la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción y el populismo. Si nosotros derrotamos a esos 5 enemigos, vamos a poder avanzar como país. ¿En un gobierno suyo habría negociaciones con la guerrilla, con los delincuentes? Mire, en un gobierno mío habría toda la oportunidad del diálogo con el que piensa diferente para debatir, para construir, para generar consensos, para sumar, para avanzar. Pero con quien está por fuera de la ley no podemos seguir con el cuento del tratamiento preferencial ni con los beneficios. Creo que eso le hace daño al país porque no generamos una sociedad justa. Y entonces yo le hago una pregunta a William y se la hago a la mesa y muchos de los ciudadanos que están escuchando se preguntarán, ¿usted está de acuerdo con lo que le está pasando a EPA Colombia hoy? ¿Que EPA Colombia está en la cárcel? Muchos de pronto dirán, no sé, tal vez me parece un poco exagerado. Yo le diría, claro que sí, EPA Colombia tiene que estar en la cárcel por lo que hizo. Y esa es la consecuencia de eso. Lo que es grave es que en un país, EPA Colombia termine en la cárcel y quienes asesinan, secuestran, extorsionan, terminen en el Congreso de la República o terminen con beneficios. Así no podemos construir una sociedad. Por eso, para responderlo de manera tajante, no hay negociaciones. Todo el sometimiento que quieran, el que se quiera entregar, bienvenido, el que se quiera desmovilizar, bienvenido, pero doblegar al Estado y ponerlo en una posición de seguir dándole tratamiento preferencial o beneficios a los grupos armados organizados, absolutamente no. Doctor Palacio, ¿usted cree que si llegase a perder el presidente Petro, entregaría el poder fácilmente, tranquilamente, como ha ocurrido en las elecciones que hemos visto en los años anteriores? Hombre, uno esperaría, William, uno esperaría que esa es la regla general de una democracia y es la transición pacífica del poder. Nosotros lo hicimos en su momento. Hay que recordar que Gustavo Petro tuvo todas las condiciones de seguridad, él y su partido. Por algo hoy Gustavo Petro es presidente de la República. Cuando yo fui ministro del Interior, que me tocó en ese momento, Gustavo Petro tenía un esquema absolutamente robusto como congresista de la República. Lo tuvo como candidato a la presidencia. Y lo mismo los que hicieron parte del pacto histórico que hoy son congresistas. Entonces lo primero es, una de las labores del presidente de la República es garantizar que hayan las garantías para ejercer la democracia. Y la primera es respetar las reglas de juego. A mí a veces me preguntan que hay que bajarle el tono, que es que los videos, que no, es que aquí la primera forma de que haya una paz política, la primera forma de garantizarlo es respetar las reglas de juego. Respetar las reglas de juego es no saltarse la ley, es no saltarse la Constitución, es no desafiar a las Cortes, es no pretender desconocer al Congreso de la República, atacar a los medios de comunicación cuando sacan algo con lo que él no está de acuerdo, o a los gremios, etcétera. Esas son las reglas de juego. Entonces yo sí creo que aquí lo primero que tiene que pasar es claridad en que Gustavo Petro el 7 de agosto sale del Palacio de Nariño. Sin embargo, usted tiene una visión, lo decía en los videos, un poco apocalíptica del país. Todos nos pegamos con todos, peleamos por la comida, nos agredimos, llegan las fuerzas militares y los helicópteros. Es como una película un poco de terror. El tráiler de una película como en Terminator o en The Walking Dead. No, la de los helicópteros me trajo a MASH. ¿Se acuerdan de MASH? ¿No? Sí, pero sí es un poco que yo sé que las cosas no están en su mejor punto, pero pues no es un poco apocalíptico eso. Hombre, Darcy, yo te diría una cosa, con ese video que además, te voy a ser honesto, yo no pensé que ese video fuera a generar tanto impacto, pensé que el de lanzamiento iba a ser un poco más fuerte y terminó el video de Vengo del Futuro siendo más fuerte. Y sí, pues tal vez alguien podría decir es apocalíptico, es exagerado. Pero yo le digo una cosa, es más gente la que me he encontrado diciéndome, es que ya lo estamos viviendo, es que usted por qué se fue al 2026, es que usted por qué está pensando que eso va a pasar más adelante. Y yo te digo una cosa, o sea, lo que estamos viviendo hoy en la salud del país
pues no es cosa menor. Estamos con escasez de medicamentos, cierre de intervenciones de EPS, cierre de clínicas, o sea, la situación en la salud no está para nada fácil. Vimos a un presidente, yo decía, en el año 2027, si no estoy mal, alianza con el Clan del Golfo y con organizaciones criminales. Y yo ya veo un presidente que descaradamente en Medellín se para en una tribuna y le levanta la mano a los peores narcotraficantes y asesinos de Medellín. Entonces, pues, yo te diría, apocalíptico, pues, podría ser, pero yo sí te diría algo. El país con mucho esfuerzo y la institucionalidad, y ustedes, los medios de comunicación que han hecho una tarea que además no la han hecho en este gobierno, la han hecho en todos los gobiernos. Yo muchas veces recuerdo cuando era ministro, pues a Santiago muy inquisidor, a Darcy, inclusive una vez me acuerdo que estuve en un festival vallenato acompañando al presidente en la noche y a las 7 de la mañana ya estaban acá en la FM. ¿Qué hace el ministro del Interior en Valledupar cuando estamos? Es como toca. Es como toca, como toca. Y si uno se va a despelucar por eso, si uno se va a despelucar por eso... Era Darcy, sí, yo me acuerdo. Mira, te digo una cosa, y si uno se va a despelucar por eso, pues entonces no ejerza la función pública. Doctor Palacios. Porque eso es lo que les corresponde. Entonces, para concluir, solamente te digo eso. Estábamos en medio de un estallido social, Claro, en medio de paros y de marchas. Claro. ¿Qué hacía usted en el Festival Vallenato? Claro, y esa misma pregunta se la... No, además. Exactamente, y esa misma pregunta, que por eso digo, esa labor inquisitiva y esa labor de cuestionar es la labor de los medios de comunicación. Entonces yo veo hoy un presidente, yo decía, los medios de comunicación cerrando, corriendo, hombre, ese es un presidente que agarra y levanta a Twitter a cualquier periodista que opina diferente a él y lo pone en la palestra pública y los trata de oposición y a la oposición la trata de paramilitar, de nazis, bueno, en fin, todo lo que hemos visto. Ya tenemos un candidato a la presidencia que está luchando por su vida en este momento. Entonces, ¿a ustedes les parece que es apocalíptico? A mí me parece que realmente es esta afirmación la que voy a dejar. Colombia aguantó, espero, termine de aguantar 4 años del petrismo. No sé si 4 años más. Tengamos la capacidad, nuestra institucionalidad, nuestra ciudadanía, la libertad de prensa, nuestro empresariado de aguantar. Doctor Palacio, estamos llegando ya al final de esta conversación. Yo quiero ubicarlo políticamente, William. Así lo va a meter en... Sí, ya hablemos de dónde se ubica políticamente, porque pues él es... Va por firmas, ¿no? Sí, y es exministro de Duque. Ay, duquista, ¿no? Pues no sé, es decir, eso es lo que le quiero preguntar, ¿dónde se para usted, digamos? Si tiene la bendición de Duque para esta campaña. Usted fue ministro de Duque y ahí dicen algunas malas lenguas que el uribismo no quiere saber nada de Duque y otros dicen que Duque está en otras campañas, entonces... ¿Dónde está, doctor Palacio? Mire, yo estoy en una candidatura independiente que va por firmas con el movimiento Rescatemos a Colombia, con una premisa absolutamente clara, y es: aquí no se negocia con la delincuencia, estamos mamados de los beneficios a los delincuentes. Aquí no reconocemos enemigos en quien piensa diferente, el único enemigo es el que está por fuera de la ley y tenemos que derrotarlo. Y eso esperamos hacerlo en todo el país, recorriendo las calles, las veredas, los pueblos. Pero ¿dónde está políticamente? No Cuando uno se va por firmas, precisamente es porque quiere construir algo independiente, sin jefes, sin guiños, sin que le estén dando a uno bendiciones. ¿Usted no le obedece a Duque, no le obedece a Uribe, no le obedece a la derecha? No, es que eso es una candidatura absolutamente independiente. Hasta donde yo sé, William, y Darcy, que es la mujer más informada de Colombia, sabe que Iván Duque sigue en el Centro Democrático. Hasta donde yo sé, el presidente Duque no ha renunciado al Centro Democrático. Por lo tanto, el proceso del Centro Democrático, que va avanzando, del cual yo soy respetuoso y debe avanzar. Ahora, habiendo dicho eso, hombre, le tengo un cariño grandísimo y un respeto al presidente Álvaro Uribe. Fui su secretario privado, estuve casi 20 años al lado de él, fui cofundador del Centro Democrático. La primera lista del Senado del Centro Democrático se inscribió con mi puño y letra. Fui concejal de ese partido, fui presidente del Consejo de Bogotá de ese partido, viceministro, ministro, director encargado de la UNP, gobernador ad hoc para Antioquia. Todo eso lo hicimos. Y al presidente Duque le tengo una gratitud enorme porque me dio la oportunidad de ser el ministro del Interior más joven que ha tenido este país y de trabajar por mi país y de servirle. Pero eso es una candidatura independiente que tiene unos preceptos muy claros y que hace parte de algo muy sencillo, William. Yo hago parte de una generación que se ha venido preparando, que ha venido acumulando experiencia, que tiene un amor patrio muy grande, y esa generación no se puede quedar sentada cuando el país va mal. Bueno. Esa generación tiene que salir a dar la batalla para rescatar ese país. Le decía hace unos instantes que se nos está agotando el tiempo ya, doctor Palacio, en esta tribuna RCN, y Patricia Pardo siempre nos tiene al final de esta conversación una seguidilla
seguidilla de preguntas que por favor la única condición es que nos la responda con una palabra. Son 5 preguntas cortas para respuestas con una palabra. Vamos a ver su capacidad de resumen. Vale. La primera, usted tiene 43 años. La juventud. 42. Ah, bueno, 42. La juventud en la política es. Esperanza. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Disciplina. Su mayor debilidad. Disciplina. Los subsidios son. Necesarios. ¿Con qué adjetivo calificaría el actual gobierno? Desastre. Ahí está. Ahí está, son las Pero respuestas. no entendí lo de la habilidad y La debilidad. disciplina y misma. disciplina. Mira, el Entonces, otro día leí, se los digo rápidamente, porque es que cuando uno es tan disciplinado, entonces uno es muy exigente. Claro. Y entonces cuando tú eres exigente, amargas al otro porque le exiges demasiado y te amargas tú cuando no te cumplen. Como cuando uno es Entonces a psicólogo. veces la disciplina lo hace a uno quedar encerrado en un tema en donde uno mismo se exige tanto que pues es difícil, pero hace parte de la conciencia. Le fue bien de la exigir. respuesta. Bueno, Doctor Palacio. por lo menos tuve capacidad de resumir. Sí, y Se repentismo. nos acabó el tiempo, doctor Palacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí en la mesa de trabajo de la FM. Daniel Palacios, precandidato presidencial, aquí en Tribuna RCN, 8:50.